Un hombre va caminando por la calle, de noche. En algún momento del camino se da cuenta de que perdió sus llaves. Se detiene, mira hacia atrás, trata de buscarlas, no las encuentra. Sigue caminando, sigue sin encontrar las llaves. De repente llega a un farol que ilumina la calle y ahí se detiene para buscarlas. Pasa un rato y una persona le pregunta, una persona que iba pasando por ahí, le pregunta, oye, ¿qué haces? Bueno, estoy buscando mis llaves. ¿Las perdiste aquí? No, las perdí más atrás. ¿Y por qué las estás buscando aquí? Bueno, pues porque aquí hay luz y puedo ver. Por alguna razón, cuando escuché esta historia por primera vez, se me quedó grabada en la cabeza. Y miren, yo sé que tiene muchas lecturas, pero para mí refleja perfectamente la forma en la que tomamos decisiones. ¿Qué pasa? Y creo que es algo que nos pasa a todos. Nos centramos tanto en encontrar las respuestas que pocas veces nos detenemos a pensar la forma en la que llegamos a ellas. Actuamos, pero sin analizar del todo el proceso. Es como si estuviéramos en piloto automático. ¿Qué pasa? Yo esta historia la he traído conmigo y es un recordatorio que se ha vuelto constante en mi trabajo día a día. Basta con que sepan que soy consultor y que colaboro con empresas que buscan reducir su impacto en el planeta y amplificar sus efectos positivos en la sociedad. En general, lo que conocemos hoy como sostenibilidad corporativa, ¿no? Y cómo integran este concepto en su manera de operar. Para mí, lo que he visto día a día en este trabajo es que muchas veces estas organizaciones se centran tanto en actuar que pocas veces se detienen a cuestionar el origen y la validez de sus decisiones. Y creo que esto es aún más importante cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Porque creo que aquí hay que hacer una pausa. Cuando hablamos de sostenibilidad y lo que hacen las empresas para enfrentar problemáticas como, y ahora sí puede ser lo que sea, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, contaminación, desigualdad, todos estos problemas, ¿no? El cómo tomamos decisiones se vuelve tan importante como lo que decidimos, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Esta frase que ven aquí resume el reto que enfrentamos, que muchas veces, en muchas ocasiones, decidimos sin cuestionar. Y eso es lo que les quiero platicar y lo que les quiero proponer el día de hoy. ¿Cómo podemos utilizar el concepto de sostenibilidad corporativa para cambiar esto, ¿no? ¿Cómo se puede convertir en una herramienta, en un filtro que podamos utilizar para examinar nuestras decisiones? Un filtro con el que podamos entender el cómo y el por qué antes de actuar, ¿no? Y que con eso logremos tomar decisiones coherentes, informadas y con un impacto verdaderamente transformador. ¿Por qué es importante hablar de este tema hoy? Y la realidad es que creo que el tema de sostenibilidad en los últimos años ha sido, digamos, se ha marcado como tendencia. Bueno, creo que es importante mencionar que a pesar de todos los avances que hemos visto en los últimos años, económicos, sociales, tecnológicos, la realidad es que los problemas más importantes que estamos enfrentando continúan, ¿no? Los problemas más relevantes siguen presentes. Desafíos ambientales y sociales no solo continúan, sino que se han intensificado, afectando a millones de personas en todo el mundo. Y creo que el mejor argumento, y para todos los que vivimos aquí en México, no nos los tienen que platicar, basta con ver con lo que está pasando a nuestro alrededor. Sequías, incendios, olas de calor, inundaciones, tormentas, se han convertido en una constante de nuestra vida diaria. Y al mismo tiempo vemos cómo brechas económicas y brechas sociales se amplifican, generando desigualdad en prácticamente comunidades de todo el mundo, ¿no? Y si buscamos una forma un poquito más tangible para los que les gusten los números de entender esta situación, creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son un excelente punto de referencia. De acuerdo con su último informe, se habla de que solo el 35% de las metas de estos objetivos están en camino a cumplirse o están avanzando de manera moderada. Poquito menos de la mitad están avanzando, sí, pero a un ritmo demasiado lento. Y el 18% de estas metas incluso van en retroceso. Creo que ahí vale la pena tomar nota de que estos porcentajes, estas cifras, se refieren exclusivamente a las metas que integran los objetivos y no a los objetivos en sí. Si hablamos como tal de los objetivos, la realidad es que la historia sería un poquito más complicada porque ninguno de los objetivos, al menos hoy, está en camino a cumplirse.
Algunos otros números que vale la pena remarcar detrás de estas cifras es que 800 millones de personas aún viven en pobreza extrema. Las concentraciones de dióxido de carbono alcanzaron su nivel más alto en los últimos 2 millones de años. El 2024 es el año más caluroso del que se tenga registro, superando el umbral de 1.5 grados centígrados. Y 120 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, más del doble que en 2015. Cada una de estas cifras representa comunidades afectadas, ecosistemas degradados y personas que tienen que hacer frente a estos problemas más rápido de lo que pueden adaptarse. ¿Qué hemos escuchado de este tema? ¿No? El secretario general de las Naciones Unidas creo que lo ha descrito de manera perfecta en decir que esto es un código rojo para la humanidad. Es una llamada urgente para reconocer que millones de personas en todo el mundo están enfrentando estos problemas de manera diaria. Y miren, yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta situación, o espero que la conozcan, porque la realidad es que lo hemos visto en titulares de medios de comunicación, reportes e investigaciones. Pero vale la pena detenernos un momento para ver con claridad dónde estamos y reconocer la magnitud de los problemas que enfrentamos. Ahora, teniendo todo esto en mente, todo lo que hemos platicado, considerando la magnitud de los problemas, pero al mismo tiempo la capacidad tecnológica, económica e intelectual que tenemos como humanidad, creo que vale la pena hacernos una pregunta. Si el mundo nunca había invertido tanto en innovación, en tecnología o en sostenibilidad, ¿por qué los resultados no están cambiando? Y miren, yo creo que hay muchas respuestas para esta pregunta, pero en mi experiencia, y algunos les dirán por ahí que es falta de voluntad política, otros les dirán posiblemente que es limitada coordinación entre sectores, posiblemente falta de recursos, o a lo mejor simplemente la escala de los problemas en sí. Pero en mi experiencia creo que el punto está en otro lugar. Está en la manera en la que tomamos decisiones, en los supuestos que guían nuestras elecciones, en cómo definimos progreso, interpretamos valor y entendemos lo que nos hace sentido y lo que valoramos como sociedad. Porque más allá del por qué de nuestras decisiones, está en el cómo y en la lógica y en las ideas que validan nuestra manera de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo entender literalmente ese cómo? ¿No? ¿Qué lente utilizamos? ¿Cómo vemos el mundo? Lo primero hay que entender precisamente eso. ¿Cómo vemos el mundo? Nuestra manera de interpretar la realidad, de alguna manera, moldea lo que consideramos valioso, lo que consideramos posible y, en última instancia, lo que decidimos hacer. Este lente, esta mirada, está definida por un conjunto de ideas que con el tiempo se convirtieron en verdades asumidas. Durante décadas, sí, estas ideas, este marco, generó innovación y generó desarrollo, pero hoy también explica muchas de las tensiones y de las crisis que estamos enfrentando. Si el contexto que dio origen a esa mirada y a ese lente cambió, creo que es importante que revisemos y ajustemos las ideas que lo soportan. Ahora, estoy hablando de ese lente, pero ¿qué nos dice ese lente, ¿no? Desafortunadamente, y para muchas personas, no quiero generalizar, pero creo que es un lente que nos dice que el crecimiento equivale a progreso, que la competencia es la clave del éxito, que la eficiencia determina el valor, que la velocidad asegura la eficacia. Y todo esto, en resumen, que el corto plazo pesa más que el largo. Creo que para muchas personas y en muchas organizaciones son ideas tan arraigadas y tan integradas en nuestra manera de pensar que se ha convertido en sentido común. Y aunque surgieron en un contexto distinto, hoy seguimos confiando en ellas, aun y cuando ya no representan ni la realidad ni las necesidades actuales. Y miren, el problema no está solo en que estas ideas persisten, sino que incluso las replicamos en los espacios en los que queremos transformarlas. Les hablo yo como consultor en sostenibilidad porque lo he visto y lo he vivido, ¿no? Cuando trabajando con una empresa nos centramos exclusivamente en avanzar posiciones en un ranking, en obtener una certificación o simplemente en cumplir una métrica de sostenibilidad. Pero no nos cuestionamos cómo opera el negocio. En esos momentos la sostenibilidad deja de ser una herramienta de transformación y se convierte en un mecanismo de validación. Muchas de estas acciones, sí, parecerían un avance, pero en el fondo la lógica se mantiene. Queremos aumentar metas, queremos cumplir objetivos financieros, responder a alguna presión de algún grupo de interés, pero no estamos cuestionando más. Mientras el punto de partida no cambie y las ideas que guían nuestras decisiones sigan intactas, el resultado siempre va a ser el mismo. De ahí que romper el lente con el que vemos las cosas hoy es fundamental. Es el primer paso. ¿Esto qué significa? Desaprender. Cuestionar ideas heredadas y redefinir lo que hace sentido en el contexto actual.
Implica, entre muchas otras cosas, comprender que el crecimiento infinito en un planeta finito no puede sostenerse, que la velocidad, aunque queramos, no siempre representa eficacia, y que el desempeño financiero pierde valor si se logra a costa del bienestar humano y del equilibrio ambiental. Cuando nos atrevemos de alguna manera a romper este lente, damos un paso hacia una nueva manera de pensar, una manera que no busca más acción, sino mejor dirección, y que encuentra en la sostenibilidad un método o un mecanismo para cuestionar decisiones. La sostenibilidad, entendida así, se convierte en una herramienta para decidir con sentido, con consistencia y con propósito. Ahora, todo esto se escucha muy bien, sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Si el primer paso es romper ese lente, lo siguiente sería ver las cosas de manera distinta. Yo lo que les quiero proponer es un método para traducir todo esto que hemos platicado en un proceso concreto para decidir con coherencia y con sostenibilidad en el centro. Yo lo llamo el filtro de las 5 Ds: dirección, definición, diseño, distribución y duración. Son 5 dimensiones que nos van a ayudar no solo a entender qué hacemos, sino por qué lo hacemos, a quién afecta, qué lo sostiene y cuánto tiempo podría sostenerse. La primera D, dirección. Tenemos que preguntarnos qué queremos lograr realmente con esta decisión y qué necesidad estamos tratando de atender. Muchas decisiones nacen con una buena intención, sí, pero sin una dirección clara. Respondemos a una regulación, a una tendencia o a una presión externa, más que por una comprensión profunda del problema que queremos resolver. Y aquí está la clave. Tener dirección significa detenerse para entender el propósito real detrás de cada acción. Es preguntarse qué cambio queremos generar y si la decisión que estamos tomando realmente está respondiendo a la raíz del problema o solo a uno de sus síntomas. Por ejemplo, una empresa que está muy enfocada en reducir su impacto en el medio ambiente. ¿Puede invertir en programas de reforestación? Sí, pero si al mismo tiempo mantiene prácticas que degradan los ecosistemas, el impacto final va a ser contradictorio. Más allá de reaccionar, la dirección correcta surge cuando las decisiones se toman con claridad sobre lo que queremos conseguir, la necesidad que queremos atender y el efecto que vamos a alcanzar. La segunda D es definición. Es preguntarnos qué idea de éxito está validando esta decisión. Toda decisión, consciente o no, refleja lo que consideramos valioso. Como ya lo platicamos durante muchos años, el éxito se ha entendido, al menos en el nivel empresarial, se ha entendido como vender más, crecer más o tener más visibilidad. Por lo mismo, muchas veces actuamos para ser vistos haciendo lo correcto y por los beneficios que esto traería, más que por la convicción de que hacer lo correcto tiene valor en sí mismo. Entonces, esta pregunta, de alguna manera, lo que nos dice es, revisemos qué motiva nuestras acciones. ¿Buscamos reconocimiento o buscamos realmente resolver la problemática que afecta a una comunidad? ¿Buscamos mejorar simplemente la reputación de nuestra organización o realmente entendemos el éxito y el éxito de la organización solo si contribuimos al bienestar colectivo y a la comunidad que nos rodea? Cuando somos capaces de redefinir el éxito y entenderlo como la capacidad de transformar positivamente la comunidad que nos rodea, la naturaleza de nuestras decisiones va a cambiar por completo. Siguiente D, diseño. Y aquí hay que preguntarnos si nuestras estructuras y procesos realmente facilitan las decisiones que decimos querer tomar. Y miren, porque de poco sirve hablar de sostenibilidad y de objetivos y de toda esta visión si los mecanismos, las métricas y las formas de evaluar no se alinean con este objetivo. Un diseño coherente no depende de voluntades, sino de mecanismos que hagan posible la coherencia. Políticas internas, modelos de gobernanza, cadenas de suministro, prácticas como medidas para evaluar la sostenibilidad de manera práctica y que todo se aplique de manera cotidiana. Esto implica, de alguna manera, crear condiciones para que actuar de manera responsable no sea una excepción, sino la consecuencia natural de cómo está organizado el sistema. También es necesario mirar hacia afuera de la organización, entender si en el entorno las regulaciones, las normas, los incentivos económicos podrían acelerar o frenar lo que nosotros queremos lograr y qué podemos hacer para modificar esas reglas. Distribución. Aquí la pregunta es, ¿quién se beneficia con cada decisión que tomamos y quién asume sus costos? Muy importante, se trata de entender el nivel de justicia en cómo creamos y compartimos valor. Cada decisión
¿Genera beneficios? Sí, pero también genera impactos. Y aquí la clave es garantizar que los beneficios no se queden en las manos de unos pocos y que los impactos no recaigan sobre quienes tienen menor capacidad de respuesta. Trabajadores, proveedores, comunidades locales y ecosistemas no pueden seguir siendo el costo invisible del progreso. Así que decidir con responsabilidad significa dejar de trasladar costos y entender que el valor que generamos solo tiene sentido si se distribuye de manera equitativa. Una organización justa es aquella organización que asegura que su crecimiento fortalezca la comunidad y el entorno que lo rodea. Esa es la clave de cuando hablamos de distribución, crear valor sin dejar a nadie atrás. Y por último, duración, ¿no? Y creo que es la clave para todos los que conocen el concepto de sostenibilidad, pensar a largo plazo, ¿no? Cómo nuestras decisiones van a impactar cómo las decisiones que tomamos van a impactar en el largo plazo, ¿no? En los próximos 10, 20 o 100 años. Pensar en duración es reflexionar en cómo nuestras decisiones se mantendrán en el tiempo. Cuando nosotros ya no estemos, ¿no?, para guiar esas decisiones y cuando otras personas tengan que enfrentar sus consecuencias. Es actuar más allá del presente y preguntarnos si seguirán generando valor cuando ya no tengan toda nuestra estructura detrás. Significa decidir con conciencia de legado, entendiendo que la sostenibilidad real no se mide por lo que alcanzamos y conseguimos hoy, sino por lo que permanece en el tiempo y continúa generando una vez que el contexto cambie. Pensar en duración simplemente es un ejercicio de responsabilidad y de perspectiva. Y ya para cerrar, lo que quisiera decir es que este modelo lo que no busca es, digamos, quitarle legitimidad a las acciones que tomamos, sino más bien lo que queremos es examinarlas con mejor profundidad. Es volver al instante previo a la decisión, cuando aún tenemos oportunidad de elegir con propósito y con claridad. Como ya les dije, actuamos con urgencia, con convicción, con prisa, pero pocas veces con verdadera conciencia. Y aquí está el mensaje clave, que la sostenibilidad no empieza con la acción, sino con la pausa, con la capacidad de mirar antes de hacer y de entender antes de decidir. Cuando yo les digo sostenibilidad como filtro, es eso, convertir cada decisión en una pregunta y cada pregunta en una oportunidad. La sostenibilidad como filtro lo que busca es cuestionar para decidir y decidir para transformar. Muchas gracias.